cuando un perro empezó a ladrar sin control ante un extraño bulto que crecía en un viejo árbol. Los agentes pensaron que no era más que un tronco hueco, pero en cuanto lo cortaron, todos se quedaron paralizados, porque oculto en su interior, sellado por la propia naturaleza, había algo que nadie, ni siquiera el adiestrador del perro, estaba preparado para afrontar. Lo que descubrieron cambió la situación de un niño desaparecido, que llevaba 27 años, y reveló una verdad que el bosque había estado protegiendo desde siempre. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más historia. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país estás viendo? La mañana en Sparrow Ridge llegó tranquila, envuelta en la suave luz del sol y el suave silencio de un bosque que despertaba de su descanso nocturno. El viento se movía lentamente entre los árboles, rozando ramas que habían permanecido en pie durante generaciones, trayendo consigo aromas a tierra húmeda y resina de pino. Era el tipo de mañana que hacía que el mundo pareciera inocente, como si nada oscuro hubiera sucedido bajo esos imponentes bosques a la guardabosques. Elena Morgan recorrió el sendero que conocía de memoria, con las botas hundiéndose ligeramente en la tierra, el ritmo de sus pasos firme y seguro. Pero incluso con años de experiencia guiándola, nunca recorrió el bosque sola. A su lado, moviéndose con gracia, a pesar de su edad y su historial de trabajo duro, estaba Hunter, un pastor alemán retirado de búsqueda y rescate, en cuyo instinto confiaba más que en cualquier mapa o señal de radio. Hunter era el tipo de perro que no necesitaba palabras para comunicarse. Sus ojos transmitían historias enteras. Su postura reflejaba sus emociones con una claridad casi humana. Elena solía bromear diciendo que Hunter entendía el bosque mejor que ella, pero esa mañana en particular, los sentidos de Hunter eran más agudos que nunca durante los primeros minutos de su caminata. Hunter se comportó con normalidad olfateando el aire, observando los árboles conocidos y comprobando el sendero, como si estuviera seguro. Pero entonces, poco a poco, algo pareció cambiar en su interior. Sus orejas se tensaron. Viola Cola dejó de caminar, quedándose completamente inmóvil, como si escuchara algo que escapaba a la capacidad humana. Elena notó el momento en que su cuerpo se tensó. Se detuvo y miró a su alrededor, esperando ver un ciervo o quizás a otro guardabosques, pero el sendero estaba desierto. El bosque estaba en silencio, y sin embargo, Hunter permaneció inmóvil, con la mirada fija en la hilera de árboles en sombras a la izquierda del sendero. Ann dio un paso adelante, luego otro, y entonces, sin previo aviso, Hunter se lanzó al bosque. En su repentino arrebato de velocidad, rompió el tranquilo silencio del bosque. Las hojas explotaron bajo sus patas. Las ramas se quebraron mientras se abría paso entre la maleza con férrea determinación. Elena lo llamó, pero su voz fue ahogada por la densa vegetación. Corrió tras él, con el corazón acelerado, y la confusión la invadió como una ola de frío. Hunter no corría a ciegas, corría con determinación, como si siguiera un rastro que solo él podía percibir. Sus movimientos eran precisos, concentrados, impulsados por algo más profundo que el instinto. Elena lo siguió a través de un laberinto de árboles, tropezando ligeramente con raíces y piedras sueltas, hasta que el bosque se abrió de repente en un claro que nunca antes había notado Ann. En el centro del claro se alzaba un árbol enorme, un roble antiguo, mucho más antiguo que cualquier edificio del pueblo, con la corteza gruesa y nudosa por el tiempo. Se alzaba sobre todos los árboles a su alrededor, con sus raíces extendidas como los dedos de un gigante, aferrándose a la tierra. Andy Hunter estaba en su base. Ann no solo ladraba, Ann suplicaba, Ann su voz se quebraba con urgencia, y cada ladrido resonaba en el claro como un grito desesperado de auxilio. Daba vueltas alrededor del árbol frenéticamente, arañando la corteza áspera y hundiendo el hocico en un oscuro hueco a un lado del tronco. Había algo dentro, algo oculto en lo profundo del roble, tragado por el tiempo, la madera y las sombras. Elena se acercó lentamente, con la respiración agitada. El instinto le decía que era más que una simple curiosidad. Hunter nunca reaccionaba así, a menos que alguien o algo necesitara ayuda. Se inclinó más cerca del hueco, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Al principio, solo vio capas de corteza entrelazadas, formando una cavidad natural. Luego, sus ojos se acostumbraron y comprendió la verdad.
Había un objeto encerrado dentro del árbol. No pertenecía allí. No era parte del crecimiento natural del árbol. Algo había sido tragado por el roble, preservado dentro de sus costillas de madera, como un insecto atrapado en ámbar. Elena dio un paso atrás y sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Ella pidió refuerzos por radio en cuestión de minutos. Llegaron los agentes, seguidos de un especialista forestal y un equipo de rescate. Se acercaron al árbol con cautela, atraídos por el hueco, como si fueran arrastrados por un hilo invisible. El bosque se sentía más pesado ahora, como si contuviera la respiración en anticipación. A los expertos confirmaron lo que Elena ya presentía. Lo que fuera que había dentro del árbol llevaba décadas allí, lo suficiente para que la corteza creciera a su alrededor, lo suficiente para que raíces y ramas se formaran alrededor del objeto oculto como un capullo. Nadie podía adivinar cómo llegó allí, pero Hunter se negó a apartar la mirada. Tenía la mirada fija en el hueco, y su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo y urgencia. Volvió a ladrar, pero esta vez el sonido transmitía algo desgarrador, una tristeza que Elena desconocía que los animales pudieran expresar. El jefe dio una orden tranquila, pero firme: había que abrir el árbol. Las motosierras rugieron al encenderse, rompiendo el silencio del bosque con un áspero sonido mecánico. La corteza resultó gruesa, estratifocada, endurecida por el tiempo. Tardaron un tiempo, largos y tensos minutos, en cortar suficiente madera para que el objeto se hiciera visible. Entonces alguien gritó para que pararan las sierras. Una última sección de corteza se desprendió y cayó, revelando una pequeña caja de madera. Estaba envuelta en una tela deteriorada que se desintegraba al tacto. La madera estaba desgastada, los bordes suavizados por el tiempo, pero la caja era inconfundiblemente obra humana. Se habían tallado símbolos en su superficie, de forma tosca, quizá por manos pequeñas, pero aún visibles. A pesar de los años, la caja fue colocada sobre una manta junto al árbol. Los agentes formaron un círculo cerrado a su alrededor, e incluso el bosque pareció inclinarse. Esperando en la tapa, se levantó lentamente. Lo que había dentro provocó una oleada de silencio en el grupo. Un pequeño medallón, oxidado, pero intacto, un cuaderno lleno de páginas viejas y manchadas, un dibujo infantil de un pastor alemán, y un pequeño silbato de madera, tallado a mano en el dibujo, fue lo primero que dejó a Elena, sin aliento. El perro del boceto se parecía a Hunter. Las mismas marcas, la misma postura, los mismos ojos amables e inteligentes. El cuaderno fue abierto con cuidado. En la primera página, escrito con la letra temblorosa de un niño, había un mensaje en sí: ¿encuentras esto? Por favor, sigue al perro. Él sabe dónde estoy en la fecha. En la parte superior de la página, era de 27 años antes. El mundo se sentía inmóvil, suspendido entre la incredulidad y la angustia. Las historias de una niña desaparecida, una niña que desapareció. Décadas atrás, volvieron a inundar mi memoria. Pero antes de que alguien pudiera pronunciar una palabra, Hunter corrió de nuevo. Esta vez no miró atrás. Esta vez el miedo en sus pasos había desaparecido. Esta vez corrió como un perro tirado por manos invisibles, guiado por un recuerdo que nunca vivió. Todos lo siguieron, menos a través de enredaderas enredadas, por tierra blanda, sobre troncos cubiertos de musgo, hasta que el terreno de repente descendió hacia un barranco. Empinado, Hunter se detuvo en el borde, se quejó mientras miraba fijamente las sombras de abajo. Las linternas iluminaron el suelo del bosque debajo de ellos, revelando una vista desgarradora. En el pequeño y frágil esqueleto de una niña yacía parcialmente enterrado en tierra y hojas caídas. El tiempo había suavizado sus rasgos, pero junto a su diminuta mano descansaba un silbato de madera roto, la mitad que faltaba del que se encontró. Dentro de la caja, la verdad se volvió dolorosa y hermosamente clara. Hace 27 años, una niña se adentró en el bosque con su perro. Algo ocurrió, quizás una caída, un resbalón, un momento en que no pudo pisar bien. No pudo volver a subir, no pudo pedir ayuda, pero su perro lo intentó. Debió haber llevado o arrastrado la caja hasta el hueco del roble, con la esperanza de que alguien, cualquiera, la encontrara. Esperó. Regresó con su chica, se quedó con ella todo el tiempo que pudo,
en el bosque creció. El árbol se tragó la caja. Pasaron los años y la verdad dormía bajo las raíces y las hojas, esperando a alguien que finalmente pudiera oírla en Hunter. No era el perro original. No tenía ninguna conexión con la niña desaparecida. Y sin embargo, sentía algo, un eco silencioso de la lealtad. Que le quedaban algunas conexiones, son más profundas que la sangre. Algunos instintos perduran más allá de la memoria. Algunas historias se niegan a terminar hasta que alguien esté dispuesto a escuchar. Elena se arrodilló junto a Hunter, con lágrimas cayendo en silencio. Ahora lo entendía. Hunter no solo había encontrado a la chica, le había dado voz tras casi 3 décadas de silencio. A los oficiales recuperaron los restos con reverencia, tratando los frágiles huesos, no como evidencia, sino como la presencia, perdida hace mucho tiempo de un niño, que merecía mucho más que la soledad y las raíces olvidadas. La caja fue devuelta a las autoridades, pero el bosque parecía un poco más iluminado ese día. Los árboles se mecían suavemente, como aliviados de que la verdad habían guardado durante tanto tiempo finalmente hubiera sido revelada en Hunter. Había hecho lo que otro perro había intentado hacer. 27 años antes Anel trajo ayuda, trajo consigo el cierre, trajo a la niña desaparecida a casa Annie, y al hacerlo, recordó a todos los presentes que la lealtad no se desvanece con el tiempo. El amor no desaparece con la pérdida, y a veces, el pasado solo necesita un alma valiente, o un perro valiente, para finalmente ser escuchado.